y hemos aguantado el impacto, Tú me preguntabas sobre los errores. Sí, claro, porque tú no puedes decir que todo eso que ha pasado es producto de un solo factor, ¿no? No, te di tres. Te di el ataque, el ataque. Pero, por ejemplo, decisiones económicas erradas. ¿Fue acertado, por ejemplo, como preguntaba Felipe Mujica, haber eliminado las casas de bolsa, por ejemplo? En su momento sí fue acertado. En su momento fue acertado porque existió una coyuntura distinta. Las políticas económicas siempre son el reflejo de una realidad. Y es la forma como se puede avanzar en condiciones muy concretas. Cuando habían altas reservas internacionales, se canalizaron los excedentes para la inversión. Ahora no hay esas reservas internacionales, bueno, se tiene que tomar las reservas o las divisas que están descentralizadas en diferentes fondos para fortalecer las reservas internacionales. ¿Tú me quieres preguntar a mí sobre algunos errores? Yo te podría decir algunos. Por ejemplo, nosotros tenemos que ser mucho más eficientes en el manejo del tema económico. Tenemos grandes unidades productivas, algunas de ellas no están produciendo al máximo de su capacidad. Obviamente esa es responsabilidad nuestra. Tenemos que desarrollar un modelo de gestión que garantice la participación de los trabajadores, que participe el control, el seguimiento y sobre todo la eficiencia en función no solamente de los que están allí, la eficiencia y mayores retribuciones para ellos, mayores salarios, eficiencia en función de toda la sociedad segura. Número dos, nosotros tenemos una bandera y la hemos mantenido, la lucha contra el burocratismo y la lucha contra las corruptelas. Y hemos avanzado, pero el avance no ha sido suficiente. Bueno, tiene que haber una mayor exigencia. Y no es fácil esto. Son flagelos que están enquistados en una estructura mental, cultural, económica, sistémica, desde el punto de vista de las instituciones del Estado, y hemos avanzado. ¿Por qué pensar que en otros momentos no ha funcionado este esquema de varios tipos de cambio y se han producido una disparada de la inflación, del dólar paralelo? ¿Por qué pensar que este esquema aprobado ayer sí va a funcionar? Yo soy optimista. Me encuentro entre los optimistas. El mensaje del presidente también tuvo un tono optimista, no fue artificial, sino fue real. En primer lugar, sentó las bases para que el pueblo comprenda que todas las políticas económicas van a corresponder a sus grandes intereses históricos. Aquí no se le va a poner en la espalda de los trabajadores el sacrificio de la solución de la crisis. Estamos en una situación de crisis auspiciada por la guerra económica, una situación de crisis auspiciada por la caída de los precios petroleros, una situación de crisis auspiciada por un modelo agotado. Nosotros lo hemos hablado acá, sí. Hablan de modelo socialista, tremendo disparate. Lo que tenemos es el petróleo en manos del Estado, financiando obras sociales como nunca antes había existido, son elementos fundamentales de un modelo socialista, pero eso no hace un modelo socialista. Tenemos el parasitismo, tenemos la dependencia externa, tenemos el rentismo, tenemos el atraso de su desarrollo, nada de eso es compatible. Nosotros tenemos que construir un modelo socialista. Cuando eso se tambalea, por supuesto que se estremece toda la sociedad venezolana. En ese contexto, las políticas que nosotros desarrollamos y diseñamos no son perfectas, no son las óptimas, no son las ideales, pero son quizás las únicas que le pueden dar respuesta a eso. Ese modelo cambiario se simplificó en cierta forma, porque ahora no son estrictamente 3 tasas de cambio, es una preferencial, 6.30, se puede discutir, y ayer el presidente Maduro lo presentó así, bueno, algunos pueden estar de acuerdo o no, es una alimentos política. Y medicina, básicamente. Sí, es una decisión política, y cuando tomas una decisión política, tienes innumerables elementos que tienes que ponderar. En ese momento prevalecieron ciertos elementos. Mira, aquí están a punto de desatar una ola de violencia, sectores que están plenamente identificados de la oposición venezolana, de sectores económicos venezolanos y extranjeros, de la derecha latinoamericana, e incluso desde el Departamento de Estado lo que se observa es una andanada de agresiones. Hace las paces con Cuba, se acerca con Cuba, a nosotros nos sanciona supuestamente porque hay personas involucradas en violaciones de derechos humanos. Tú escuchaste el discurso de Obama, un cinismo tremendo, diciendo que se le están metiendo por internet. Resulta que ellos espían a los presidentes de todo el planeta de la manera más descarada. Dice que se violan los derechos humanos. Resulta que ellos torturan, y han dicho que torturan abiertamente a sus presos. Tienen cárceles por todo el mundo, diseminadas por todo el mundo, cárceles clandestinas, violando la integridad territorial de los países, hacen guerras en todo el planeta. No anda nada, nosotros tenemos que tomar en consideración eso. Entonces, hay ese modelo cambiario. Entonces,
6.30 para lo fundamental de la vida, que son los alimentos y la medicina. Se puede discutir si era mayor o si era menor, pero en todo caso hay que resguardar el acceso de la población a precios sensatos. Ahora, eso. Y hay otra tasa de cambio que todavía no se ha definido. No se sabe de cuánto. ¿Cuánto crees tú que va a ser esa tasa? ¿Cuánto debería ser según tu análisis? Espera que digan que hablen los. Porque eso sería ya, ahí sí vendría, digamos, la devaluación como tal. Ahí venía el resto. No se puede hablar de devaluación porque no sabemos si es de 10, si es de 50, si es de 20, si es de 30. Y aquí se ha creado un mito negativo en torno a la devaluación. La devaluación es negativa. Yo no soy vocero del gobierno. Yo no sé si se va a colocar 10, 11, 12, 15, 20, 50, no sé en cuánto va a ser ese CICAT. Por aquí hay gente que me pregunta sobre la situación de los jubilados en el exterior, los estudiantes en el exterior, que yo lo he planteado varias veces. La devaluación. Mira, hay países de la Unión Europea que rogarían tener independencia monetaria y cambiaria para devaluar, porque la devaluación le da oxígeno al aparato productivo. Cuando tú devalúas la moneda, encarece las importaciones, pero abaratas tu producto. Claro, pero en una situación como la nuestra, donde importamos casi todo, el 90 y tanto por ciento de los, no sé, 80%. Le das espacio para que el aparato productivo pueda desplegarse. Al ser más caro lo que viene del exterior, el aparato productivo nuestro, que no está ocupado al 100%. Y hay incentivos para que ese aparato productivo produzca. Se generan los incentivos, por eso te digo, todo no depende de la tasa de cambio. La tasa de cambio es importante. Y es un incentivo significativo, lo tienes que complementar con otras cosas. Pero con una tasa de cambio adversa para el desarrollo tampoco podemos nosotros garantizar el despliegue. Entonces hay que esperar ese anuncio, cuánto va a estar. Y no siempre la evaluación es negativa. Yo no estoy anunciando devaluaciones, solamente estoy haciendo una reflexión en materia de política económica. Lo negativo de la devaluación es que impacta la inflación. Impacta a los sectores populares. Pero ¿y este nuevo esquema cambiario no va a impactar la inflación? Mira, si hay un gobierno, y qué buena la pregunta, si hay un gobierno que ha resguardado los intereses del pueblo, ha sido este gobierno por 15 años y de manera estrictamente rigurosa en los últimos 10 años. ¿Cuál fue el centro de los anuncios del presidente Maduro ayer? En primer lugar, la reactivación económica y, en segundo lugar, el acento fundamental de la agenda política en el tema social. Aumento salarial, 15%. 300.000 nuevos pensionados a los millones para agregarse a los millones que ya existen. Cientos de miles de nuevos hogares de la patria, hogares que están en situación difícil, bueno, se van a incorporar a un nuevo subsidio, una nueva forma de vida. Las becas para los estudiantes. ¿Cuándo se había visto eso en este país? Y mucho menos en una situación de crisis. Nosotros vamos a hacer. Ahora, esos aumentos y esa beca se la puede tragar la inflación en un 2x3. Todo lo contrario, eso es para compensar la inflación actual y la inflación que venga. Se está anunciando un incremento salarial. Un incremento del 15% compensa un impacto inflacionario de 60%. Pero ya tenemos un incremento el año pasado acumulado de 60 y pico por ciento. Aumento salarial el año pasado de 60 y pico por ciento. Y aquí, en esta situación de desplome de los precios petroleros, estamos anunciando uno de 15%, antes del anuncio oficial tradicional. Te había preguntado sobre la inflación, si este nuevo modelo cambiario podía traer más inflación. Mira, todos los actores económicos, y lo dicen las calificadoras y la banca internacional, ya nos anuncian que los actores económicos ajustaron sus precios. Es decir, ellos tienen una expectativa devaluacionista. No, va a haber devaluación. El dólar va a costar 40, 50, 60. Cada quien tiene en su cabeza lo que mejor le parece. Porque, bueno, los medios privados y los actores de la oposición se han dado la tarea para sabotear. Y voy a aprovechar para este comentario, Vladimir. La postura de la oposición ha sido tan miserable, auspiciando crisis, tratando de incendiar el país, tratando de generar climas de violencia, impidiendo, o tratando, no lo va a impedir nunca, tratando de impedir que el gobierno desarrolle su gestión. Es decir, que la crisis madure y genere una implosión, un estallido social. Esos señores no solamente no se merecen, no merecen gobernar, no van a gobernar nunca este país, no merecen gobernar, sino que no están en capacidad de gobernar. Ya vamos, el último comentario, y tenemos pendiente el otro. Tenemos que ir a la pausa. Sí, y el último comentario, permite. Tú me dices, ¿qué la oposición? ¿Qué dirá la oposición? Bueno, me tienes que preguntar cuál oposición. La oposición que quiere el aguarisma, la oposición que quiere las elecciones, la oposición que quiere la constituyente, la oposición que quiere violentar a las colas que se están formando. ¿Qué oposición? ¿Qué coherencia hay en esa oposición?
Y esa oposición lo que hay es una tremenda pelea interna. En época de crisis, donde se exige, y el presidente Maduro abrió un compás extraordinario para que la gente se incorpore. En ese compás abierto, ellos en lugar de incorporarse están en una pelea de perros contra gatos para tratar quién asume el liderazgo de la oposición. Esa oposición Tenemos que hacer la pausa, Jesús, y ya venimos. Tenemos una pregunta pendiente. Sí, cómo no, unas cuantas, ya venimos. Creo que estamos hablando del tema cambiar. Sí.